Hola, ¿qué tal? Les mando un gran saludo. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados en Tigmil, y hoy vamos a continuar hablando de las herramientas o el paquete de herramientas que tenemos disponibles para instalar en nuestras plataformas, ¿no? Hoy el turno es de Alarm Manager, o lo podemos traducir como gestor de alarmas, y lo vamos a utilizar para varias cosas, no solamente para enviar notificaciones a nuestras cuentas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con esta señal o con este set de señales que nos van a aparecer cuando lo empecemos a usar es que son muy útiles para niveles y para señales técnicas que queramos utilizar nosotros, ¿cierto? Se pueden programar estrategias muy básicas, es decir, y ahorita lo vamos a ver un poco mejor, que las alarmas no simplemente nos van a estar notificando aspectos de nuestra cuenta, sino que también pueden permitirnos a nosotros tratar de entrar al mercado y poder operar automáticamente, ¿sí? Con operaciones muy sencillas que se van a gestionar desde el gestor de alarmas, ¿no? Sirven para entrar y salir del mercado con las operaciones que ya les mencioné, y nota, nunca se puede estar pendiente al 100% del mercado. Es por esto que las alarmas nos permiten entrar en el mejor de los momentos. Entonces, recuerden que si somos tanto day traders como swing traders y demás, no al 100% de las veces vamos a estar pendientes del mercado. Entonces, lo que nos interesa es que haya una herramienta que nos esté avisando si se cruzó algún precio, si surgió alguna señal técnica en la que podamos utilizar, y esto básicamente es lo que va a hacer el gestor de alarma, así como nos va a ayudar en la plataforma. ¿Listo? Entonces rápidamente vamos a pasar, ya después de esta breve explicación vamos a pasar a la plataforma. En este caso vamos a observar MetaTrader 5. Aquí tenemos un gráfico cualquiera. En este caso tenemos el gráfico del australiano dólar en contra del franco suizo en una hora, y vamos a empezar a usar el gestor de alarmas y a ver cómo funciona. Entonces, mismo principio que todas las herramientas, vamos a la parte izquierda debajo de la pestaña de observación del mercado. Vamos a encontrar aquí esta pestaña que dice navegador, ¿cierto? Y en el navegador van a existir otra pestaña secundaria que se llama Expert Advisors, o asesores expertos en español. Aquí vamos a buscar la herramienta que se llame Tickmill, y esa herramienta, y aquí vamos a encontrar la herramienta Alarm Manager, ¿cierto? Una vez le encontremos, la vamos a arrastrar hasta el gráfico, se va a abrir nuestro cuadro de opciones. Entonces, como siempre, si estamos en Common, le vamos a permitir, ¿cierto? Estas dos casillas de acá. En Inputs, digamos que en Inputs no tenemos que hacer nada, lo tenemos que dejar por defecto, no hay nada que tengamos que tocar acá. Y en Dependencias también le vamos a permitir aquí que traiga información desde afuera de la plataforma hacia la herramienta para que pueda funcionar de la mejor manera posible. Entonces ponemos acá, ponemos Inputs en Default. Y dependencias, le permitimos aquí esta casilla también que estamos viendo acá. Le damos a aceptar, y una vez le demos a aceptar se nos va a abrir este cuadro de acá. ¿Listo? Entonces, quiero que lo miremos muy bien. Entonces lo voy a agrandar lo más que se pueda. Y no, vamos a agrandar lo más que se pueda aquí en la pantalla para que lo veamos mejor, ¿cierto? Junto con la plataforma, y vamos a empezar a ver qué es lo que hace este tipo de alarmas, ¿no? Entonces, lo primero a tener en cuenta es que él por defecto les va a mostrar a ustedes algunas alarmas ya creadas, ¿no? Como ejemplo, como ejemplo que tiene ahí el creador. Aquí digamos que aparecen alarmas de la cuenta, aquí aparecen alarmas de noticias, aquí aparecen alarmas de precios y alarma de actividad de trading, ¿no? Y él va a tener algunas creadas por defecto, pero no las tienen que usar, simplemente para que ustedes vean el ejemplo de cómo serían algunas alarmas. Y cuando ustedes vean este símbolo de acá, ¿cierto? Este símbolo de acá significa que una alarma ya se activó, ¿sí? Entonces, esta no se ha activado, esta tampoco se ha activado, esta tampoco aquí se ha activado, ninguna de estas se ha activado, solamente esta que tiene como un símbolo rojo y que nos indica que esa alarma ya se ejecutó. Entonces, si ustedes quieren resetear, ¿sí? O volver a utilizar la herramienta de esa alarma, simplemente le dan clic y él la va a resetear para que cuando se vuelva a activar vuelva a aparecer ese símbolo. Esto es básicamente lo que hace estos símbolos de acá. Como les dije, todos estos son ejemplos. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de alarmas, no los vamos a estar usando, sino la idea es que ustedes creen sus propias alarmas, ya que estos ejemplos pues no van a estar de acuerdo a lo que ustedes sean en la cuenta, simplemente es para que vean más o menos cómo se está gestionando una alarma en el Alarm Manager. Entonces digamos que queremos crear una nueva, nos vamos aquí al signo más, ¿cierto? Y nos va a aparecer otro cuadro de acá. Este cuadro es súper importante porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es gestionar o filtrar más bien qué tipo de alarma queremos utilizar. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos, se los voy a explicar todos, pero lo primero que tienen que hacer es filtrar eso. Cuando ustedes ya sepan qué tipo de alarma quieren usar, ya empiezan a poner la actividad que quiera hacer la alarma dentro de su cuenta.
Listo, eso es muy importante. Entonces, lo primero que tenemos acá es price level, ¿cierto? Price alarms, que significa precio, alarmas de precio. Entonces podemos poner alarmas de precio, ¿cierto? Podemos poner alarmas de cambio en el precio, ¿sí? Podemos poner alarmas de una ruptura de un precio, ¿cierto? Entonces cuando se rompe un precio, que me mande una alarma, también lo podemos poner, ¿sí? Entonces digamos que ponemos una alarma de precio. Aquí pondríamos, por ejemplo, si hiciéramos una alarma con un precio normal, el activo que nosotros queramos, en este caso dejemos el euro dólar, y nos va a decir qué quiere que vea la alarma en este activo. Entonces le vamos a decir que el bid, ¿cierto? O el ask, ¿cierto? El precio bid o ask sea igual a este precio de acá. Entonces 1.2345.6. Entonces cuando el ask del euro dólar sea igual a este precio, mándeme una alarma a mí, ¿cierto? Eso es básicamente lo que está haciendo la alarma. Ahorita no vamos a hacer las acciones porque se les voy a explicar más adelante, pero esto es lo que hace la alarma del precio, ¿cierto? Lo podemos cancelar, lo podemos guardar. Si quisiéramos otra alarma, ¿cierto? Digamos como el price change, aquí básicamente nos va a decir el activo, ¿cierto? Otra vez digamos que utilizamos el precio ask, y ya utilizando el precio ask le vamos a decir que sube. Entonces sube unos 0. Digamos que unos 0.3. Entonces cuando este activo suba, el ask de este activo suba 0.3, ¿cierto? En el precio, es decir, por aquí 0.3, cuando estamos viendo el precio del euro dólar, me va a mandar alguna alarma a mí. ¿Listo? Entonces no solamente es cuando el precio llegue hasta cierto punto, sino ustedes también la pueden usar cuando el precio suba o cuando el precio esté bajando y demás. Cuando haya algún cambio importante en el precio, también la pueden usar de esta manera. ¿Listo? Seguimos con las alarmas de precio. Bar breakout. Básicamente lo que nos va a decir es que el activo que nosotros queramos en la temporalidad que queramos, pues cuándo se va a romper, ¿no? Entonces aquí, cuántos pips lo va a romper, high or low, que se rompa el precio máximo o que se rompa el precio mínimo de la última barra y demás. Entonces hagan de cuenta que esto es para filtrar un poco el tema de las velas japonesas. Si ustedes, por ejemplo, tienen un activo, ¿cierto? Este activo de acá, entonces la alarma les puede decir si se rompe este nivel, que es el máximo anterior, o este nivel que es el mínimo anterior, ¿no? Entonces estamos en la vela roja, nos interesa que la alarma nos diga cuando se rompe el nivel de arriba o el nivel de abajo de la anterior vela, ¿sí? Eso es lo que básicamente está haciendo la alarma acá, con los pips que nosotros queramos adicionarle y demás, ¿listo? Esos son ejemplos de alarmas de precio para que lo puedan utilizar. Hay alarmas de la cuenta, no vamos a andar mucho en eso, pero les quiero explicar más o menos cómo funciona. Pueden poner alarmas de el valor de su cuenta, ¿no? Entonces, básicamente cuánto tienen en el profit, ¿cierto? Cuánto tienen el balance, cuánto tienen en el equity, cuánto tienen el margen libre. Todos esos parámetros del valor de su cuenta pueden ponerlo como una alarma. ¿Para qué se utilizaría esto? Para que si, por ejemplo, ustedes han perdido muchas operaciones y su cuenta, su depósito baja hasta cierto nivel, pues les interesaría que algo les avisara que pues su depósito puede estar en peligro, y una alarma les puede ayudar a eso para que puedan cerrar operaciones o hacer diferentes actividades. Esto es básicamente lo que hace la alarma de los datos de la cuenta. ¿Qué más podemos utilizar con la cuenta? Podemos utilizar cambio en el balance, ¿no? Entonces, cuando sube, ¿cierto? O cuando baja el balance de nuestra cuenta. Entonces, digamos aquí que podemos filtrar también que nos manden notificaciones cuando suceda esto. En la cuenta también podemos ver ganancias consecutivas y podemos ver pérdidas consecutivas. Entonces, si hemos tenido 5 o 6 ganancias consecutivas, queremos que la alarma nos mande alguna notificación al respecto. Si hemos tenido 5 o 6 o 7 pérdidas consecutivas, queremos que la alarma nos mande una alerta al respecto, ya que algo está de pronto sucediendo mal con la estrategia que estamos usando en el trading, ¿cierto? Y también tenemos win and loss porcentaje. Esto básicamente lo que nos dice es que en los trades anteriores la alarma va a calcular cuántos trades han tenido el ratio de porcentaje mayor o menor al 50%, ¿no? Entonces, recuerden que el ratio se mide según el stop loss y el take profit que tenga. Entonces, básicamente eso es lo que va a estar midiendo la alarma, para que lo puedan usar también. ¿Listo? También tenemos alarmas de actividad de trade, ¿no? Entonces, podemos poner alarmas de cuando se abre una nueva posición, ¿cierto? Recuerden que cuando se abre o se cierra una nueva posición, muchas veces la plataforma no les va a avisar a ustedes esto, ¿sí? Si ustedes no están pendientes o del celular o del computador, pues no se van a dar cuenta que se abrió o se cerró alguna posición que tenían con su take profit y stop loss. Pues la alarma les puede avisar esto si se abrió de pronto una posición que esperaban que se abriera, o si se cerró alguna posición que tenían con take profit y stop loss, también la pueden utilizar para eso. ¿Listo? Les puede avisar también
cuál es el flotante, ¿cierto? De las posiciones. Entonces, para que lo vean un poco mejor, si ustedes tienen alguna posición y el flotante es menor, ¿cierto? O mayor o igual, ¿sí? Aquí los signos que ustedes quieran poner a 500, él les va básicamente a avisar que de pronto su posición ya está perdiendo demasiado o su posición está ganando lo suficiente como para que ustedes anden pendientes de ese tipo de posiciones, ¿no? Las alarmas fueron creadas, y recordémoslo acá, las alarmas fueron creadas para que uno esté pendiente, muy pendiente de lo que está pasando tanto con la cuenta como los activos financieros. Entonces la idea es que ustedes utilicen este tipo de herramientas para que les pueda ayudar perfectamente cuando estén evaluando tanto las cuentas como los activos que ustedes estén usando en todo momento. ¿Listo? Entonces medir aspectos como el flotante. Recuerden que en flotante es cuando ustedes tienen una operación abierta y la operación está ganando o está perdiendo en ese momento. Entonces, si ustedes pueden de cierta manera medir eso, pueden eh, evitar alguna catástrofe que esté sucediendo, por ejemplo, con una noticia que su flotante se disparó mucho, pues todo esto les va a estar avisando las alarmas para que ustedes lo puedan tener en cuenta y lo puedan aprovechar al máximo, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Entonces tenemos también alertas de posiciones sin stop loss, ¿cierto? Entonces, cuando tengo una posición abierta sin stop loss durante cierto tiempo, necesito que se me mande una alarma porque de pronto algo falló, no se le abrió la orden de stop loss o algo por el estilo de la posición, o se me olvidó y no le puse stop loss a la posición. Entonces esto nos va a estar avisando, sobre todo para mitigar el riesgo, ¿no? Es como una alarma para mitigar el riesgo, como recuerde que no, esta posición que tiene abierta no tiene stop loss, debería tener cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos utilizar para recordar este tipo de parámetros. ¿Listo? También tenemos alarmas de tiempo, ¿no? Entonces podemos ver el tiempo del día. Esto es como para estar mucho más pendiente de las sesiones, o también tenemos un timer. Entonces básicamente lo que nos hace el timer es que podemos ponerle el tiempo que necesitamos para ver una noticia o el tiempo que falta para que inicie otra sesión. Recuerden que como somos traders, nos interesa cuando se publican datos económicos, cuando salen algunas noticias, cuando salen discursos de la Fed y demás. Y también nos interesa estar pendiente de las sesiones, ¿no? Sobre todo en Forex, que hay varias sesiones. Entonces, cuando se termina la sesión asiática y comienza la europea, cuando empieza la sesión americana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo digamos, de características que tiene el mercado en su zona horaria, pues podemos filtrarlo acá con timers o con zona de tiempo en donde tengamos alguna alarma que nos avise que una nueva sesión está comenzando o algo por el estilo. Sí, eso de esta manera lo podemos usar, y de esa manera pues, estaríamos usando el tema del filtro del tiempo en las alarmas. También tenemos alarmas de noticias, ¿no? Entonces cualquier noticia que ustedes quieran estar pendientes con el calendario económico, con el sentimiento, ¿cierto? Pongamos por ejemplo el calendario económico. Entonces digamos que aquí les aparece un news provider, les ponen la prioridad, ¿cierto? Y pues aquí les va a estar avisando ciertos minutos antes cuando se va a publicar la noticia para que ustedes estén pendientes. De pronto si son traders a corto plazo y pueden estar cerrando algunas posiciones antes de que se publique la noticia, digamos que eso es lo que quieren hacer, ¿cierto? En un caso hipotético, o digamos que ustedes quieren ver cuál va a ser la tendencia de ese activo después de la noticia. Entonces también pueden utilizar la noticia para ver qué es lo que va a suceder, para estar pendientes con la alarma de qué es lo que va a suceder, y ahí sí digamos que poder tomar una posición al respecto con esa información que tienen ahí. ¿Listo? Y ya por último, tenemos por acá, entonces tenemos los filtros de noticias y herramientas de sentimiento. Tenemos algo bien interesante que son las alarmas que se basan en los indicadores técnicos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos tener alarmas de Moving Average, que son medidas móviles de bandas de Bollinger, de puntos. Podemos tener alarmas de estocástico, de MACD, de RSI y de Average to Range, ¿sí? Entonces son varios indicadores que son muy usados por el mercado desde hace muchísimo tiempo, y ustedes pueden crear alarmas con ellos. Les vamos a mostrar un poco mejor esto, porque es como la manera en la cual ustedes pueden llegar a automatizar una operación muy sencilla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Cada vez que ustedes escogen cualquier indicador, ¿sí? Digamos que escojamos una alarma con el indicador MACD, que es bastante conocido, aquí les van a aparecer estos parámetros, ¿cierto? Cuando les aparecen estos parámetros, ustedes van a escoger su activo, ¿cierto? Digamos que el euro dólar, en este caso, vamos a dejarlo ahí. Temporalidad, digamos que le vamos a poner 4 horas, ¿cierto? Entonces, euro dólar en 4 horas. La configuración del MACD, siempre muy importante. Recuerden que los indicadores tienen una configuración intrínseca entre sí. Entonces, ustedes lo que van a hacer acá es que ponen la configuración de su MACD y le ponen, digamos que
aquí vamos a ver una señal, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que aquí hay una línea del MACD, aquí hay otra línea del MACD y aquí hay una tercera línea del MACD. Entonces cuando el MACD, ¿cierto? Que es el conjunto de estas líneas, cruce la línea señal, haga algo, ¿cierto? O cuando el MACD sea menor a la línea señal, haga algo. O le podemos poner algún valor, ¿cierto? Si el MACD es mayor a tal valor, haga algo. Si el MACD es menor a tal valor, haga algo, ¿cierto? Si es mayor a esto, haga cierta acción. Entonces, básicamente lo que ustedes están haciendo es que quieren ver una alerta según se comporte un indicador, ¿cierto? Eso es básicamente lo que va a suceder. Y lo que pueden llegar a hacer es que ya cuando vemos las acciones de las alarmas, entonces aquí les voy a explicar un poco las acciones que pueden realizar. Ustedes le van a dar, digamos que quieren hacer esta señal, que el MACD sea menor a la línea señal, según estos parámetros que tenemos acá. Estamos utilizando un caso hipotético, ¿sí? Y vamos a ponerle ahora sí una acción. Entonces tenemos los parámetros de nuestra alarma euro dólar en 4 horas y va a lanzar una alerta cuando haga esto. Entonces, ¿cuál puede ser esa alerta? Vamos a poner así, ahora sí, add action, ¿cierto? Y vamos a ponerle, pues hay alertas muy, muy básicas. Podemos ponerle un sonido, ¿cierto? Que nos avise con un sonido, mostrar un pop-up, ¿cierto? Podemos mandarnos un email a nosotros mismos. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, nuestro correo, ¿cierto? @gmail. Ahí va a llegar un correo con lo que está pasando o con la alarma que nosotros estamos viendo o queremos ver en ese momento, ¿no? Entonces podemos ver un correo bastante interesante, nos puede mandar un mensaje de texto, ¿cierto? Aquí con el proveedor que maneja la plataforma, pues nos va a mandar un mensaje de texto, nos puede mandar un tweet, ¿cierto? Un Twitter también nos puede estar mandando ahí. Aquí es donde ya se pone interesante las acciones que nosotros podemos hacer. Entonces, las acciones que les avisan a ustedes es notificaciones, mandar un sonido, enviar un email y demás. Pero de aquí para abajo ya empiezan, digamos que, a ver unos filtros más interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice cerrar todo, ¿cierto? Si pasa esta alarma, cierre todas las posiciones. Si sucede esta alarma, cierre las posiciones ganadoras, ¿cierto? Si pasa algo con esta alarma, con las condiciones, cierre las posiciones perdedoras, cierre cualquier símbolo o cierre todos los gráficos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay tantas de cierre? Porque seguramente hay, se utiliza mucho el sistema de alarmas para que a ustedes les avisen cuando va a pasar algo o si algo está pasando según no lo esperado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ponen una alarma para que pase algo en el gráfico que no esperaban, les interesa que eso que llegó a pasar, si de pronto se incrementó la volatilidad o algo por el estilo, pues les interesa que eso les ayude a ustedes a cerrar todas las gráficas, ¿cierto? Entonces en ese momento o a cerrar una gráfica que esté ganando porque de pronto ya va a pasar a corregir o algo por el estilo. Entonces ya con las alarmas ustedes no solamente van a obtener notificaciones, sino que van a poder realizar operaciones al respecto, que es abrir o cerrar operaciones, que digamos que en cualquier proveedor de alarmas normal no se tendría muy en cuenta el tema de abrir o cerrar operaciones porque nada más es un sistema que les va a estar avisando. Aquí ustedes sí pueden estar cerrando y abriendo operaciones, automáticamente lo va a hacer el sistema de alarmas, siempre y cuando ustedes pongan las condiciones que quieren ver, si es según una noticia, si es según algún cambio en el precio, si es según algún indicador, etcétera, 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 ¿no? Y aquí también tenemos Place Market Order o Place Pending Order. Entonces, si esto del MACD cumple algo, podemos hacer que la alarma ponga una orden a mercado. Podemos hacerla que lo ponga en el euro dólar, comprar, digamos, 0.01 pips, ¿cierto? Y le podemos poner el stop loss. Entonces, de una vez le podemos poner 20 pips de stop loss y 20 pips de take profit, ¿cierto? Y le podemos poner un comentario, que sería en este caso MACD Alarm, ¿cierto? Y ya, si ponemos esta alarma, si pasan estas condiciones, lo que va a hacer la alarma es que en vez de avisarles a ustedes, la alarma va a abrir una operación en el mercado. Eso es una manera, digamos, como de introducción al trading automatizado. De esta manera es más o menos cómo funciona el trading automatizado. Ustedes pueden, según las condiciones, hacer una operación en donde ustedes no van a tener que estar mirando las condiciones para que se realice la operación, sino la plataforma lo va a hacer sola, ¿sí? Entonces, lo que les decía al principio es como una especie de pincelazo, ¿sí? A lo que es, puede llegar a ser trading automático en donde ustedes están cumpliendo ciertas condiciones y abriendo operaciones sin la necesidad de que el humano o el ser humano esté ahí vigilando la plataforma todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, esto lo pueden hacer con el Alarm Manager, está muy interesante.
que puedan de cierta manera automatizar ciertos pasos en su plataforma y lo puedan utilizar todo el momento, en todo el tiempo cuando estén haciendo trading. ¿Listo? Les quiero mostrar otro ejemplo eh, de algo que podrían hacer, por ejemplo, también digamos si ven el nivel de cambio en el precio, ¿sí? Digamos si pueden, si el euro dólar puede, sube o baja, ¿cierto? Digamos que va a subir, en este caso, va a subir esto, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer nosotros es que en la acción, si quieren, pueden abrir una operación, ¿cierto? Poner market order, vamos a comprar, ¿cierto? Podemos comprar, take profit, stop loss. Entonces aquí básicamente lo que ustedes están haciendo es que están apostando a que se rompa un nivel en el euro dólar. Puede ser una resistencia, puede ser un soporte, lo que sea, y lo pueden hacer, ¿sí? Entonces lo pueden guardar, también le pueden añadir más acciones, ¿cierto? Aparte de que ponga la orden que ya lo tenemos ahí, quiero que me mande un correo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá quiero que me mande un correo, le ponemos cualquier correo, ¿cierto? Y le damos a aceptar. Ahí nos va a mandar un correo también. Entonces, si pasa esto en el euro dólar, sube esta cantidad, ¿cierto? De precio, va a poner una orden a mercado en compra, nos va a mandar un correo y también le podemos poner, ¿cierto? Que nos muestre una pop-up, ¿cierto? Entonces, todo esto lo va a hacer cuando pase esto. Entonces, tenemos tres acciones que va a ser una sola alarma, ¿sí? ¿Qué también puede llegar a suceder? Ustedes pueden guardar esto y aquí ya les va a aparecer la alarma que acabamos de crear aquí en esta parte de acá. Podemos crear otra. Entonces, ¿qué tal si en este caso ya no es que suba, sino que baje, ¿cierto? Entonces que baje esta cantidad de precio, vamos a darle que queremos hacer una operación, ¿cierto? En este caso con 20 y con 20, y en este caso sería en corto, ¿cierto? También lo pueden hacer y lo pueden poner acá. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes pueden con una alarma también cancelar otra alarma. Entonces aquí en acciones le ponen la última que se llama eh, desensamblar, ¿sí? O deshabilitar en un grupo de alarmas, ¿cierto? Entonces, si se cumple esta alarma, puedo deshabilitar yo el grupo de alarmas en donde la otra alarma estaba comprando y esta está vendiendo. Entonces, si esta se activa, quiero que me desactive la otra para que nunca vaya a comprar. Y si la otra se activa, quiero que me desactive esta para que nunca vaya a vender, ¿no? Entonces, es un poco, digamos que empezar a mirar esto, cómo lo pueden utilizar según lo que ustedes estén haciendo, pero pues la cantidad de opciones es muy grande, ¿sí? Y la cantidad de acciones que se pueden hacer con esto, con los grupos de alarmas y demás, pues es muy interesante, es muy grande y hay muchos filtros que ustedes pueden usar para hacer todo tipo de cosas y demás. Listo, yo les quería dar este video como introducción para que entendieran un poco de dónde sale y más o menos cómo lo podrían estar usando con las alarmas que hay disponibles. ¿Listo? Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos entonces en el siguiente video. Gracias por haber visto este video y seguiremos entonces con nuestra serie de videos de herramientas de trading en la plataforma. ¿Listo? Hasta luego y hasta otra oportunidad.